Hola, mi nombre es Ceder y me veo todo porque me pongo los audífonos para saber cómo me escucho, que me escucho bien. Principalmente, bueno, por Spotify y por YouTube también, para que sea bien. Y por eso agarro el micrófono. Pero bueno, espero que usted esté súper bien, ya me los quité. Espero que usted esté bien, que haya tenido una buena semana, depende del día que me esté viendo, que esté teniendo una bonita vida. Y como siempre les digo, les doy gracias. A usted que me escucha, a usted que me ve, si usted me escucha solo en Spotify, muchísimas gracias. Si usted me ve y me escucha obviamente por YouTube, le agradezco mucho. Mi nombre es Eder Delgado. Este es el episodio número 21, 21. Y ¿cómo se llama? Y estoy feliz, la verdad. En todas las veces que quiero subir algo, me hago la pregunta, ¿qué subo? ¿De qué hablo? Porque me gusta, ¿cómo le digo? Me gusta hablar de algo que yo haya vivido, que yo sepa, pues, y también quisiera como hablar de cosas diferentes, variadas. Al principio, si usted me escucha desde el principio, yo les había dicho que me gustaba hablar de cosas que por lo general no se deben de hablar, que son política, religión y ¿cómo se llama? Ah, y fútbol. De política creo que solo un par, creo que como dos. De religión, pues es que es mi creencia, entonces no es como tal religión teológica lo que yo hablo, porque no soy teólogo, no soy pastor, simple y sencillamente soy un creyente. Y hoy el episodio de hoy es de no se lo dicen, no te lo dicen, compañero. Yo tengo que más de 10 años, jue madre, más de 10 años de los caminos del Señor, como se dicen en las iglesias. Más de 10 años de que yo decidí entregarle mi vida a Cristo. Y recordé, yo dije, mae, tengo varios temas, pero el de hoy quiere hablar de esto. Ayer recordé que cuando yo empecé en esto de Dios, yo me interesé un niñazo. Creo que le pasa a todo el mundo, que es como un fulgor de que uno entra y sí quiere servir y quiere ir a discipulado. Para los que son evangélicos, para los que son católicos que quieren hacer catequesis. No conozco mucho el tema católico porque no crecí en una casa católica, pero supongo que es una cuestión de querer ir, servir y buscar o ayudar en lo que se pueda en la iglesia. Y yo recuerdo que cuando yo entré, yo fui a discipulado. Y en el discipulado creo que era, bueno, Enoch, un saludo para Enoch, se debe acordar que eran como 20 personas, un poquito más, un poquito menos, pero cuestión que eran todos los sábados. Y yo me interesé mucho. Cuestión que de esas 20 personas, de final se lo que yo creo, yo y no recuerdo si Marquitos, que no sé si Marquitos me escuchará, pero si me escucha, saludos Marquitos, eh, quedamos. Y yo recuerdo que yo quedé, y yo más bien era el que le decía, mae, no, hoy discipulado, mae, no, hoy discipulado. Y en mi corto camino que llevo ahora comparado con otros que han ejercido, por decirlo así, el ser discípulo de Jesús, en serio, hablándole a la gente, buscando, invitando, no solamente para que me vean qué lindo, sino verdaderamente con una cuestión de integridad hacia Dios, sin que nadie lo vea, sin ser hipócrita ni nada, ni buscar el aplauso, que yo, pero yo le decía, no, mae, hay un montón de varas que no le dicen a uno cuando uno acepta a Dios, porque uno va con una idea. Principalmente uno va con un corazón ya medio molido. En mi caso fue así. Ya yo les había contado, problemas de autoestima y demás, más fregados de los que ahora tengo. Porque solamente Dios puede cambiar y tocarle ese tipo de cosas a uno que uno no puede. Claramente con la propia ayuda de uno, pero solo uno no puede, así como los cambia Dios, que solo el Espíritu Santo, el Espíritu y a mi tata, puede hacerlo. Y yo recuerdo que yo le decía, mae, no, hay cosas que a uno no le dicen. Porque uno por ahí llega con la idea de ciertas cosas, que algunas pueden ser que sí, pero no. No le voy a hacer una lista de estas son las 15 cosas que no te dicen. No, pero les cuento lo que yo viví, porque tal vez usted se pueda sentir identificado o identificada con eso. Y cuando yo llegué, y empecé a leer, empecé a estar en discipulado. Yo leí ya más historias de la Biblia.
que yo si bien me sabía porque mi mamá me leía y tenía hasta una Biblia para chiquitos y la vara, porque yo crecí en una casa pandereta, evangélica, pero no era lo mío, digamos. Entonces, cuando yo comencé a leer historias, yo comencé a leer bien la historia de Moisés. Yo me leí el Génesis y leí la historia de Noé, Abraham, Jacob. Todas esas, empecé a leer más y la de Job, que es una de mis historias favoritas. La de Job es brutal. Y es más, Isaías, Jeremías, cómo estaba Pablo. Y yo dije, Mob, pero ¿qué es esta vara? O sea, mae, vamos a ser honestos. Si usted ha leído la Biblia un poco, mucho o no, de las historias básicas, aquí no estoy entrando yo en teologías de que el término de tal palabra en griego y en... No, 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 no. Las historias de que la Biblia narra, Pablo de Tarso, que quedó ciego ciertos días, y es Saulo, perdón, y después se llamó Pablo, y es el Doña Toda, el que escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Pero usted escucha la vida de ellos, y no era una vida así como que yo quisiera tener. También por la época que no tienen las facilidades que yo tengo, o que tenemos, seamos millonarios o no, creo que la mayoría tiene, gracias a Dios, somos bendecidos que en este país, por lo menos voy a hablar de este país, la mayoría tenemos un celular, electricidad, internet, televisión y demás, que se nos facilita un montón de cosas. Que otra gente que por ahí en África o esos lados no se le facilita, o aquí mismo en el país que mucha gente no tiene la posibilidad. Pero bueno, también por ese lado, uno dice, bueno, pero yo voy más a las mismas posibilidades. Yo leo, mae, la historia de Jonás. Jonás se burlaban del hombre, porque decía que iba a llover y ni un brillo pelado se veía en el cielo, ni una nube. De Moisés, teniendo la carga de un pueblo de Israel, qué mamita, yo les hubiera dicho, mae, no señor, aquí ya, que deja estos más botados, yo empiezo una vida nueva, jalo. No. Job. El inicio de Job casi que dice, "Mae, Job era perfecto. Casi que estaba la Trinidad y abajo Job. El hombre era perfecto. Bueno, le quitaron todo, le mataron toda la familia, bueno, los hijos, todas las cuestiones materiales. Y el hombre, usted leí y todo lo hacía bien, excepto la doña se la quitaron. Sabrá Dios por qué, como para el yugo, ¿eh? No, no, mentira. Todas las historias que yo veo son historias que yo no quisiera en mi vida. Ah, creo que era Isaías o Jeremías, lo encerraban en un barril en el inicio de la ciudad. Pablo, literal, ven y las ardillas, literal, dicen que lo agarraron a pedradas. Y yo estoy seguro que en esa historia Pablo la palmolives, Pablo se murió. Y la Biblia cuenta que el maestro se levantó, se sacudió el polvo y volvió a entrar a la ciudad. Jesucristo. Gracias al Señor, gracias al Señor, yo, al menos yo, voy a hablar de mí, no he tenido que pasar situaciones así, pero no me han lajeado, pero sí se han burlado de mí. Y uno sí ha sentido feo en unas etapas de la vida. Porque hay ciertas cosas que yo no hago ya primerísimo porque a mí no me gusta. Y segundo, porque siento que no me bendice y ya lo veo de un punto de, "Mae, no estoy metiéndole nada que me bendiga en el sentido de mi relación con Dios". Me explico. Un ejemplo, yo nunca tomé, nunca me ha gustado tomar, pero no por una cuestión de que yo lo vea que sea pecado, sino porque a mí el sabor del alcohol nunca me gustó. Ni el de la cerveza, ni un whisky, ni todo. Yo un día hablaba con un compa y yo le decía que yo nunca le hallé la gracia a emborracharme nivel, vomitar y quedar tendido en un caño y al día siguiente sentirse como una miércoles, pero porque yo nunca le vi la gracia a eso, pero yo digo, mae, si habrá quien agarra un whiskycito, un roncito, un brandy, un coñac, lo que sea, y agarra mae, una copa de vino, lo que sea, y la disfruta, una cuestión meramente mía, lo digo yo le decía, mae, pues qué tuanis, es como que yo agarre un vaso de coca y yo diga, mae, qué rico un vaso de coca con hielo, uf, qué bueno. Entonces, y no es una cuestión de que, ay, bueno, la coca no es pecado y el licor sí, no, o sea, la coca me barata a mí los riñones, el alcohol, pues el hígado, y cada cosa tiene su consecuencia. Pero entonces hay cosas en las que yo no hacía, no por religión, sino porque a mí no me gustaban, pero por el solo hecho
de que yo era cristiano y hablaba de cosas de Dios y que me veían que iba a la iglesia y que tenía una Biblia, ya era porque es que es un ridículo, porque esto, porque no toma, porque ya para el pecado y demás. Y son cosas que a uno no le dicen. Que uno, cuando uno acepta a Cristo, y más creo en estos tiempos, viejo, usted para, o vieja, usted para todo el mundo se convierte en un ridículo, en un retrógrade, perdón, se convierte en casi que enemigo número uno. Hace poco vi yo en estas elecciones, las gringas, que está, los dos fuertes son Kamala y Trump. Y no me voy a meter en política porque hace poco empecé a hablar y hablar. Y eso como genera pasión, ¿verdad? La religión y la política. Pero bueno, yo veía que alguien gritó Jesus is Lord. Y Kamala dijo, estás en, creo que, parafraseando, como que estás en el lugar equivocado. O sea, con ella esas cosas no van. Y a mí me llama la atención porque hoy en día, que es una cuestión donde se supone es inclusión y donde todo es amor y paz, para cualquier persona menos para el que realmente lo necesita, la inclusión. Y ni siquiera hablo de nosotros los cristianos, porque creo que Dios no lo deja a uno ponerse en un papel de víctima. Primeramente, que eso es algo que no se lo dicen. Usted como cristiano, Dios no le da a usted para hacerse el papel de víctima, de pobrecito yo. Más bien usted le da el poder como para defender y dejar en alto siempre el nombre de Dios, sin ser víctima. Y el mayor ejemplo de eso es Jesús. Jesús nunca se puso en un papel de víctima, de pobrecito yo, vea. Al contrario, el hombre tuvo un dominio de su carácter y de su fuerza, porque él era humano. Y sabiendo lo que iba a pasar, el hombre se fue a la cruz, que eso fue una de las cosas que yo dije, sí, claro, este man no puede ser hombre, jamás. El maestro se fue a la cruz y nunca se puso en un papel de víctima. A mí siempre decía, mi reino no es de aquí, lo mío es más fuerte, yo voy a destruir esto y voy a hacerlo en 3 días. Claro que no se refería físicamente, porque es una cuestión que va más allá de esto, de lo que tenemos aquí terrenal. Pero Dios nunca se puso en un papel de víctima y la Biblia no nos deja ponernos a nosotros en un papel de víctima. Más bien siempre es a defender. Vence. Solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y con violencia no se refiere a andar volando mecos al que no piense como yo, como si lo hacen muchos movimientos, sino es porque hay que tenerlas, y eso lo interpreto yo así, hay que tener las bolainas o las senoides bien puestos para usted hacerle frente a un montón de gente que va en contra de lo que uno va. ¿Me entiende? En creencias, en acciones, en la moral, en la ética, en los valores, en un montón de cosas en que hoy no, va en contra. Entonces, algo que no le dicen a uno cuando uno empieza es, si usted cree que usted por aceptar a Cristo, usted va a estar en paz con todo el mundo, que usted no va a tener problemas, Nelson Mandela. Y esto no es como para que yo lo desanime, porque la decisión más tuanes que usted puede tener es Cristo en su vida. Porque cuando usted lo acepta de verdad, usted se da cuenta que el Chile toda esta vara es pasajera. Y que se burlen de usted, da igual, porque hasta eso, usted empieza a estudiar la Biblia, empieza a leer y le da esta fortaleza, carácter, tanto mental como espiritual. De lo que digan los demás, ya usted no lo va a ver como infeliz ese, care. No, ya usted lo ve como, usted intenta ver a las personas con amor, porque es lo que le enseña a uno Dios. Dios me ama a mí tal y como yo soy, y tal y como yo soy, no soy perfecto. Entonces, si tal y como yo no soy, como yo soy, perdón, no soy perfecto y Dios me ama, entonces yo tengo que amar al prójimo. Por eso ama al prójimo como a ti mismo. Porque yo sé que yo no soy perfecto y que las demás personas tampoco. Entonces es ya verlas con ojos de amor. Y al ver uno a las personas con ojos de amor, pues uno ya no anda con rencor, ni remordimiento, ni sentimiento, ni ando viendo a ver qué dijo la persona de mí, qué pensó la persona de mí, nada. Uno simplemente sabe que al igual que ella, yo también lo puedo hacer con otras personas. Entonces tratar de llevarla en paz. Pero no le dicen a uno cree que, ay, sí, ya voy a ponerme en paz con todos y todo el mundo va a estar conmigo. Y vaya, vaya, Tacubaya, sorpresa. Cuando uno llega, ya empiezan los comentarios de, para eso va a la iglesia. Y eso que va a la iglesia, no es que andaba en un campamento, no es que ahora todo es Biblia y iglesia. Y uno le dan ganas como, vea, en el nombre de Cristo recíbelo y le meterle un manazo. Porque eso me pasó a mí. Y eso le pasa a todo el mundo. O en los compas a mí me decían el padre. Porque cuando yo empecé a meterme en la iglesia, no sé si, no me acuerdo que todos los domingos, pero si eran como domingo por medio, y salíamos, iban a la posta, y eran los domingos. Y ya yo ya veía las cosas con otra prioridad. Yo quería ir a la iglesia. Entonces yo salía con mi biblecilla y ta.
Bueno, iba el padre donde va, y ni siquiera pastor, me decían, porque era padre, más me caía. Pero ya yo, como les digo, eso solo yo, ya yo no me sentía mal por eso. Más bien yo me reía, porque ya yo jodía con eso. Y trataba más bien de lo que yo decía, o les decía a ellos, que se reflejaban en mis acciones y hechos. Pues por supuesto que a uno lo puede huevar cuando amigos o personas lo quieren hacer uno a un lado por el hecho de que uno decidió ir a una iglesia o decidió ir a un campamento o ya no decide ir a ciertas fiestas y demás. Porque esa es otra cosa que a uno no le dicen. Uno cree que uno puede seguir haciendo lo que le da la reverenda y suculenta gana. Y Nelson, bueno, de que puede, puede. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y eso es una cosa que uno ve el pecado como algo que le hace daño a Dios, puede ser. Yo no lo veía así. Yo el pecado lo veía más como algo, no que le hacía daño, sino como que yo le quedaba mal a Dios y entonces Dios no me iba a querer. Al principio uno lo ve y lo entiende así. Hasta que uno entiende que el pecado no es que le haga daño a Dios y a Dios no le gusta porque me hace daño a mí. Y en algunas cosas me aleja lo que yo realmente quiero y debo ser. Así lo entiendo yo hasta el momento. Y entendí que la culpa no me hace nada más que daño a mi crecimiento. Porque Dios no me quiere culposo, me quiere arrepentido. Me quiere ver yo lo mal que hago y lo que necesito hacer, ¿me entiende? La otra cosa que a uno le dicen es que uno tiene, ¿cuál es la palabra? Uno tiene como sus instintos, ¿me entiende? Creo que el ser humano tiene, y todo ser vivo tiene como sus instintos. El instinto de comer, cuando hay hambre, el de defenderse, cuando uno siente un peligro y demás. Pues uno tiene que luchar contra esos instintos. Por eso se dice el viejo hombre. El viejo hombre es aquel que no estaba con Dios. Ahora, como yo soy nuevo y nueva criatura soy, ya yo adopto la moral de Dios y lo que a Dios le agrade, ya no lo que yo me agradaba antes. Llámenle lo que sea, porque se tiende a hacer como muchos sexuales, como, ay, es que el man era un perro, es que el man andaba dándole gusto al cuerpo con cualquiera, hasta con una escoba con enaguas, hasta con una escoba con pantalones. Lo que sea, no siempre, no todo es eso. Muchos luchan con el carácter, con la lujuria, no sé, con no robar o el chisme, que pues, por cierto son las cosas como que más pasan desapercibidas, pero son bien jodidas. La envidia, el odio, el rencor, el no perdonar, todas esas cosas que uno lucha, ¿me entiende? Entonces uno tiene que, porque por ejemplo, el que tiene carácter, bueno, el que no domina el carácter o de ira, a mí me pasa un poco eso, a la primera es, lo primero que tiene cerca es mandarlo para la mierda y así vociferar y es luchar con eso. Pues claro que usted no se le va a ir, es una lucha. Pues claro que si usted le da rienda suelta a Manuela, vamos a hablar así, y usted lo afecta con las mujeres o los hombres con poca ropa, pues obviamente la lucha va a estar ahí. Pero es ahí donde entra la parte de Dios. Ya yo no lo hago solamente porque me hace mal a mí. Por eso digo solamente, porque claro que está comprobado que es una porquería lo que hace ese tipo de contenido, sino que lo hago porque yo quiero agradarle a Dios y porque yo lo amo, yo amo a Dios y no quiero fallarle en eso, como muchas veces la Biblia nos enseña y tener presente eso. Pero no nos dicen que las luchas no se van a ir y que posiblemente van a estar más fuertes y que posiblemente usted se vaya a sentir con culpa. Tal vez usted no tenga culpa de hacer ciertas cosas, pero ahora sí, porque nos enseñan, creo, mal. Gracias al Señor, y mando un saludo a don Luis, que fue mi pastor mucho tiempo, y a Enoch también, que me enseñaron eso. Pero hay cosas que también uno tiene que aprender solito y con la vida, y fallar. Por eso tal vez si usted no tiene poco tiempo de haber aceptado a Cristo, y este video le está sirviendo, porque eso me pasó a mí, y puede que usted se sienta identificado, porque al principio es un furor, pero tampoco te dicen que ese furor va a pasar, y que usted va a tener épocas donde usted siente que Dios lo dejó, usted siente que su fe ya no la de antes, usted no tiene tantas ganas de ir a la iglesia. Hay épocas así, en las que usted dice, es que no siento nada, oro y es como, no siento nada como al principio, es que yo al principio iba y me gustaba, posiblemente hasta las ganas de ir a la iglesia la van a querer ir, es como tiempo de sequía. Y eso no se lo dicen, que eso no va a ser siempre esa emoción de estoy arriba. Somos seres humanos y Dios sabe que en nuestra vida diaria hay un montón de cosas que pasan, económicos, de salud, emocionales, em, qué sé yo,
pareja que rompen, amorosos, todo un montón de cosas que pasan, porque la vida es un sub y baja de cosas que pasan. Y ninguna de esas cosas pasan, escúcheme, esto lo quiero decir, porque usted le falló a Dios, entonces Dios me castigó. Oh, hay cosas que no, ni que no nos dicen cuando uno acepta a Dios, entonces uno va a Dios y dice, ay, pero eso es un toque, yo tengo que cambiar, yo tengo que crecer, y ya debería no hacer estas cosas y tengo que aprender a, porque no es como que a mí me dé la gana hacer lo que yo quiera y Dios va a estar ahí. Claro que Dios va a estar ahí, pero la Biblia me enseña que dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no hay nada, man. Yo siempre digo, no hay nada que se note más que una persona que aceptó a Cristo porque se nota esas cosas al chile y cuando uno está enamorado, man. Esas dos varas se notan un montón. Entonces, si usted llegó hasta este punto y usted tiene poco, días, meses, años, o está como yo que tengo más de 10 años, y igual uno está en esa lucha, a uno se le olvida esas cosas, de que Dios siempre está ahí, pero que uno tiene que hacer el intento. Ayer hablaba con mi hermana y tuvimos una discusión, porque discusión no es pelea, y estábamos hablando, yo le decía que nadie, que yo aprendí, yo, que no tengo derecho a decirle que es que usted es esto o lo otro, un pecador en esto o lo otro, porque yo sé que yo también peco en un montón de cosas. Entonces estamos hablando de la cuestión del servicio, que este no es el tema de este podcast, de este episodio. De que yo le decía que quién soy yo para decirle a aquella persona que no puede servir porque hace esto y aquello, si yo sé que yo hago otras cosas, ¿me entiende? Entonces ella tiene otro punto de vista, que está bastante tuanis hablarlo y por eso me gustó la conversación, porque ella tiene otro punto de vista. Yo le decía, Carlos, es que yo aprendí a que yo no soy quien para decir al otro, que es que usted es esto y lo otro, porque yo sé lo que yo soy. Pues claro que para el servicio se requiere un compromiso, como para cualquier trabajo, ¿entiendes? Usted lo van a contratar en algún lugar, usted tiene que comprometerse con el trabajo porque para eso es la paga. Pues en el ministerio de Dios yo creo que es así, alguien comprometido es mejor que alguien que no lo está, en todo sentido. Pero a uno no le dicen eso, de que uno tiene que dejar ciertas cosas de lado si uno quiere ese crecimiento en Dios. Si no, pues usted es libre y yo también soy libre de hacer lo que nosotros queramos. Pero si uno queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, pues uno tiene que empezar a leer la Biblia, a buscar a Dios en oración, en ayuno, practicar la fe, lo que uno diga de verdad hacerlo en hechos y en Romanos también, para que uno vea uno solo el crecimiento y uno lo ve. Pero si por ahí, aparte de que usted llegó, no le dijeron esto, porque usted es relativamente nuevo, de que las luchas van a estar, de que usted va a tener momentos de sequía donde usted no va a sentir nada, donde posiblemente se van a burlar de usted por meramente ser cristiano, donde usted se va a sentir mal porque va a tener que tomar decisiones de dejar ciertas amistades, no porque yo soy puro, porque soy cristiano, no, sino porque no le hacen bien a uno. Inclusive más, si usted llegó hasta este punto y a usted no le interesa nada el cristianismo, eso es sano también, dejar amistades en las que uno sabe que uno no crece, porque lo llevan a uno a vicios, porque lo llevan a uno a cosas donde uno no crece personalmente y mucho menos espiritualmente y demás, y uno se siente mal, donde uno ve que las cosas no salen como uno creyó, aprender a crecer en la fe con momentos donde uno no tiene tanto, porque es ahí donde se crece la fe, porque la fe es como un músculo que uno practica, que uno ejercita, perdón. Pero también, si por ahí no le dijeron y usted dice, y mae, este mae me da huevo más bien, esta es la parte tuanis, no hay cosa más bonita que Cristo. Saber que un ser murió por usted y por mí por amor. Hace 2024 años, si no es que más o menos, un poco, no sé, no el dato histórico, pero que murió por usted y por mí, y que ese amor es vigente, y que usted agarra la Biblia, y usted lee y es palabra viva, ¿me entiende? De que usted se conecta con Dios y usted siente que todo lo que tengo alrededor es, como decía Salomón, vanidad, es añadidura. No hay nada más bonito que Dios. No hay nada más tuanis que Dios cuando usted está bien con Dios. Cuando usted se aleja es donde usted comienza los problemas, ese vacío, ese mae que estoy haciendo en la vida y demás. Por ahí hay gente que no está, que usted se va a encontrar que le va a decir que no es necesario Dios, pero nosotros fuimos creados por Él y de Él somos. Lo que pasa es que uno a veces, como decía antes, uno no acepta, el aceptar es, me di cuenta que soy hijo de Dios y acepto eso, esa realidad. Por ahí usted va a escuchar mucha gente que no, que esto que le estoy diciendo es una estupidez.
Y sí, muchos vacíos y demás cosas, depresiones y ansiedades, ¿se tratan con solo la psicología? Pues sí, pero yo le digo a usted que hay cosas en las que yo no pude haber hecho solo. Y ahí donde está Dios. Pero lo más importante es esto, que su roca, que nuestra roca sea Cristo. Lo demás pasa. Usted que empezó, y yo me lo recuerdo ahora después de más de 10 años, nuestra roca es Cristo, hermano, hermana, mi amigo, mi amiga. Nuestra roca es Cristo. Cuando nos damos cuenta de eso, entendemos que la vida es y pasa, pero que Cristo está con nosotros, de que nos prometió un montón de cosas en esa Biblia que van más allá de solo el tema económico y de dinero, que es muy importante porque el mundo se vive por dinero, sí. Y ojalá que Dios me dé y le dé a usted esa abundancia económica, pero que también nos dé sabiduría, que también nos dé carácter, fortaleza en la fe, dominio de nuestras emociones, que para cuando lleguen esas bendiciones, nosotros no nos hagamos locos y nos olvidemos de Dios. Por eso las cosas más importantes son las que no se pueden comprar y son las que uno debe pedir. Mi novia me decía, es que a veces uno solo pide cosas materiales, pero no pide lo más importante. Y tiene razón, y por eso yo empecé a orarle a Dios de, Dios mío, yo quiero sentirme amado, yo quiero tener la convicción de que tú eres Dios, de que cuando yo no tenga plata, tú eres Dios, de que si tengo mucha plata, tú eres Dios, de que si hay o no hay trabajo, tú eres Dios. En mi propia salud, si está bien o mal, tú eres Dios. Y esa es mi roca, esa es mi fortaleza. Así yo voy a vivir tranquilo, no preocupado y preocupado y preocupado. Pues claro que la preocupación, el miedo, la ansiedad son emociones que Dios nos dio. La tristeza, así como la ira, la misma Biblia dice que uno puede enojarse pero que no peque. La alegría, todo, son cosas, un paquete. No es que usted llora, es que más dudó, ve, qué bruto. Como hablábamos ayer, hay gente que dice, es que dudó. Y uno es como, me gustaría que pase por una situación como la que están pasando muchos papás con hijos en los hospitales, o muchas personas a punto de perder la casa, o muchas personas en situaciones de salud, donde están en un hospital. Me gustaría ver a esas personas que, claro, súper bien, dicen, ay, es que dudó. ¿Me entiende? Es muy normal dudar. Dios no se enoja porque usted dude, Dios no se enoja porque usted peque. Dios nunca se enoja por esas cosas. A Dios le duele que uno se aleje, porque Dios le quiere ver a uno bien. Y las cosas que lo hacen a uno estar bien son esas cosas y esos valores, esas cosas que la Biblia y el cristianismo me hablan. Por eso yo decía que me da, no sé si risa, bueno, sí, risa la gente que es agnóstica o atea, pero que por ahí comparte los valores cristianos y se burlan de los cristianos. Yo le diría, vea, hoy en la agenda, realmente todo lo que son políticas y de países y modas y demás, van en contra de los valores y van a ir en contra de toda aquella persona y van en contra de toda aquella persona que tenga esos valores cristianos, crea o no crea en Dios. Porque esos valores en determinado momento, si usted los busca, si usted pelea por ellos, usted se va a encontrar con ese Dios que los hizo. Porque es así. Pero si usted está empezando, yo le animo a que siga, agarre su Biblia, a que usted lea, le ore a Dios. Si usted no sabe cómo orar, Dios mío, yo no sé qué decir, pero aquí estoy. O si usted tiene años y está lejos, Dios mío, estoy lejos, no sé ni qué orar, pero aquí estoy. Ya yo quiero volver a acercarme, yo quiero volver a estar bien. Me cuesta un montón con esto, pero yo quiero. Yo llegué a Dios a decirle eso. O Dios, yo todo las veo como Job, que me dan ganas de hacer una serie de videos. Por cierto, que si usted llegó hasta este punto, y si usted quiere que yo haga una serie de videos explicando a mi manera cómo yo entendí las historias de Moisés, de Job, de Noé, todos esos, escríbanlo aquí abajo, ya sea en Spotify o en YouTube. Pero todas esas historias, si usted dice, yo veo, Dios no se enoja, muchos llegaron, ya estoy harto, ya no quiero. Dios no se enoja por eso, porque somos seres humanos. Y Dios fue un ser humano, que en su momento también dijo, yo no quiero que esto me pase a mí. Si se puede pasar de esta copa, pásala, pero bueno, que se haga su voluntad y no la mía. Uno tiene que aprender a hacer así. Y es un proceso, entender. Pero uno entiende cerca de las personas, uno se hace sabio de las personas sabias. Entonces uno se hace sabio, uno acercándose a Dios y ser más acerca de Dios leyendo la Biblia, unos versículos, orando. Recuerde que uno es el que necesita de Dios. Yo necesito de Dios. Dios no necesita de mí. Él me ama y por eso me busca, pero no por necesidad, sino por amor. No se desanime, no nos desanimemos. A todos nos pasa que las cosas no salen como uno esperaría y uno lo primero que piensa es, más que todos los creyentes, ¿y si Dios? ¿Y si le oro? ¿Y por qué? Pero así es la vida y Dios siempre está. Lo más importante que fue esa muerte en la cruz y salvarnos del pecado y del enemigo y del infierno, ya lo hizo. Eso es lo más. Ya Dios venció y a uno se le olvida eso. Ya Dios venció.
Pero en nuestra mente está eso de no puedo, no se puede, todo es esto, todo es aquello, negatividad. Por eso hay un montón de libros y yo me estoy leyendo uno de Tony Robbins para probar qué tal está. Y también me he leído otros donde siempre es en la mente. La mente es lo primero que le atacan a uno. Porque si usted se desanima, se fue todo el carajo. Porque ya usted no quiere, ya usted no busca y demás. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cristo es lo más importante que nosotros tenemos, que usted y yo tenemos. Esa es nuestra roca en todo momento. Mi nombre es Eder Delgado. Si a usted le gustó este episodio, 30 minutos, creo que es un poquito más, un poquito menos. Por favor, denle un me gusta aquí en YouTube y deje un comentario y compártaselo con alguien que está empezando esto de los caminos del Señor, de Cristo. Viva Cristo Rey, como dicen. Cuesta mucho. A veces hay personas que les da como vergüencilla. Es una lucha todos los días. Dios nos ama. Si usted puede, como le digo, compártalo con alguien. Si está en Spotify, ahí hay una encuesta. Puede ponerme un comentario, compártaselo con alguien. Gracias por verlo. Gracias por ver los otros. Y nos vemos en otro video. De verdad le agradezco muchísimo por su tiempo, por escucharme o por verme si es en YouTube. Nos vemos en otro video. Chao, chao.